organizaciones puede ser difícil. Pasar horas compartiendo tiempo y espacio con personas que no simpatizan y personas tóxicas es un desafío. Se entiende que los conflictos son parte de toda relación y es conveniente tratar de explorar el lado positivo para así revertir una experiencia laboral hostil en una productiva y ahorrarse malestares innecesarios. Es importante entender los problemas como una oportunidad de aprendizaje. Supongamos que usted es de las personas que ama su trabajo, ama realmente lo que hace, pero resulta ser que ha llegado a un punto en el que le cuesta muchísimo levantarse con optimismo y decir, hoy es día de trabajar, porque sencillamente no quiere ni siquiera poner un pie en esa organización donde se está desempeñando. Incluso ha llegado al punto de querer renunciar por el ambiente que allí está. ¿Cuán motivador puede ser, quizás, estar trabajando en un lugar donde la relación con y entre otros es tóxica? Cuando además de todo esto se le suma la incomodidad por la infraestructura o quizás por el horario de trabajo, por la lejanía del sitio donde usted desempeña sus labores. ¿Cómo sobrevivir a un ambiente de trabajo hostil? Ese es el tema del cual les vamos a estar hablando el día de hoy en compañía de dos personas especialistas en este tema, quienes nos van a dar herramientas claras, técnicas para saber cómo sobrevivir a un ambiente de trabajo hostil, ese ambiente donde hay muchísimas relaciones tóxicas entre usted con sus compañeros o entre ellos mismos, pero que sin lugar a dudas esto termina perjudicándolo a usted al punto de pensar incluso en renunciar a ese trabajo que tanto le gusta en muchas ocasiones. Para conversar sobre esto nos acompañan el día de hoy Betsaida Martínez, ella es psicólogo clínico y coach organizacional, y la acompaña a ella Maybet Díaz, consultor administrativo y organizacional. Bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuán frecuente justamente es esto de encontrar personas que dicen, mira, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, me siento útil, pero de verdad es demasiado incómodo ir a trabajar? Es muy frecuente, se escucha mucho. Ahora, todo depende, hay muchas cosas que influyen en esto. Una es la propia actitud de ir a trabajar, ¿sabes? El que me gusta lo que estoy haciendo, la organización donde me estoy desempeñando y qué es lo que estoy haciendo. O sea, si lo estoy desempeñando a gusto y si estoy haciendo las cosas que me están llevando a un resultado que sea satisfactorio para mí y para la organización. Ahora, ¿a qué llamamos exactamente un ambiente de trabajo hostil? ¿Qué se puede considerar dentro de ese rango, de esa calificación? Sí, efectivamente, siguiendo la línea de la licenciada, básicamente el ambiente hostil está asociado a muchos factores. Y puede ser o puede determinarse bajo una figura muy subjetiva, porque para lo que ella puede considerar hostil, para mí no lo es. Por ejemplo, muchas veces encontramos a una persona o un compañero que no le parece que nuestro trabajo está correctamente apropiado o que nuestra actitud está siendo bien vista, que la actividad que estamos desarrollando no está correcta por los líderes de esa organización. Entonces, son muchos factores que influyen dentro del equipo de trabajo y en la organización. Hablamos también del término de toxicidad, relaciones tóxicas. ¿De qué hablamos cuando nos referimos justamente a eso? A ver, relaciones tóxicas es cuando yo estoy funcionando en una relación y no me siento bien. Muchas veces hay desgaste, mucho desgaste emocional. Yo salgo de la relación, de conversar, y me siento cansado, me siento agotado, ¿qué pasó? Es como que si me chuparan la energía y no fue satisfactoria, no fue agradable. Muchas veces estas relaciones se dan porque el otro es agresivo, porque hay manipulación, porque hay chismes en el ambiente, porque ahí empiezan a conversar detrás de mí, o porque hay manipulación. Se burlan de mí. Se burlan, hay burlas, todas estas cosas
crean una relación tóxica, un ambiente hostil, como es lo que estamos hablando. Inclusive el acoso sexual, que también se da muchísimo en las organizaciones, desde siempre además, no es algo nuevo, es también una forma de hostilidad en lo que se refiere al ambiente laboral. Exactamente, ese es uno de los casos como que a mayor nivel que se da en las organizaciones y que efectivamente se lleva a un nivel de judicial, penal, a través del Ministerio Público. De hecho, tenemos actualmente una experiencia a través de una empresa que manejamos y que asesoramos, que nos llegó un documento del Ministerio Público por efectos, o se rumora por efectos de acoso laboral, no acoso sexual, acoso laboral. Y a través de esa investigación se va desarrollando una serie de requisitos que pide el Ministerio Público para ir investigando hasta qué punto o no el empleador o líderes de esa empresa tuvieron injerencia sobre este caso. ¿Cuáles son quizás las situaciones de hostilidad más frecuentes en las organizaciones? De todas quizás las que ya hemos podido ir enumerando. Gritos. Muchas veces cuando se va a dirigir a un empleado, a un subalterno o a un compañero de trabajo, todas estas mismas situaciones personales que suceden, las personas están alteradas y cuando van a dar una orden o una indicación o para que sigan un trabajo, se dirigen de forma con gritos, con tonos de voz. Muchas veces no son groserías como groserías tal, pero es sí la forma como se dicen las cosas, exacto. la forma de comunicarse. Sí, puede ser grosera, puedo sentirme, la persona a quien se está dirigiendo se puede sentir agredida, y muchas veces quien está ejerciendo estos gritos o estos tonos de voz o esta manipulación no se da cuenta de lo que está haciendo. El que se da cuenta es el que lo está percibiendo, o sea, el que está sintiéndose agredido. Y como muy bien lo dijo Maybe, muchas veces a ella a lo mejor no se siente agredida, pero yo sí me siento agredida. Entonces es subjetivo la visión, pero al final es válido el que yo me sienta agredida y la otra persona no, porque al final es conmigo. Claro. El ambiente hostil, o sea, es la persona que está, la víctima, la que está sintiendo, hay que validar ese sentimiento. ¿Es fácil encontrar organizaciones donde no encontremos ninguna señal de hostilidad? Sí, cómo no. Sí. ¿Hay muchas organizaciones en las que, digamos, este tipo de situaciones nunca se presentan? Digamos que no es que nunca se presentan, pero sí el nivel es muy bajo porque precisamente el liderazgo está muy marcado o los jefes están dispuestos a analizar esa situación. En principio, para poder bajar el nivel de hostilidad hay que analizar y establecer dónde se está efectuando el error para minimizar ese tipo de hostilidad. Por ejemplo, uno de los otros casos de organizaciones hostiles es el rumor organizacional o lo que llamamos chisme. El chisme que de pasillo. Se cree el chisme de pasillo. Ajá, que a lo mejor un jefe o un líder de empresa dijo, les voy a hacer un ajuste, pero no lo hizo formal. Fue algo totalmente informal y esta persona lo escuchó y se lo dijo al otro, eso crea ese rumor que cuando viene la quincena no le dan el ajuste, pero bueno, a mí me dijeron que me iban a hacer un ajuste. Entonces eso crea un ambiente hostil para todo el ambiente. Que además es como el ejercicio del telefonito, el juego del telefonito, que es correcto. Yo te digo algo a ti, tú escuchaste otra cosa y vas y repites esa otra cosa que escuchaste, la otra persona escucha otra cosa totalmente distinta y así se va tergiversando entonces la información. Totalmente. Es algo terrible, sin lugar a dudas. Ahora, ¿cuál es la razón fundamental por la cual en una organización podemos en ocasiones encontrar ambientes tan hostiles? Como bien decía Maybe, hay un tema de liderazgo. Cuando el líder modela un estilo de comunicación y efectivamente en la selección de personal debe estar dirigido, si tú como líder de organización no quieres un ambiente hostil, tienes que ir en la selección, buscar personas que no sean hostiles, ni agresivas, ni manipuladoras. O sea, eso se encuentra en la selección de personal, antes de seleccionar el personal. ¿Se podría decir entonces que quizás las diferencias educacionales de las personas interfieren en lo que es llevar una relación de trabajo cordial, armónica?
Sí, efectivamente, como dice Betsaida, uno de los pasos fundamentales del reclutamiento o la intención del Departamento de Recursos Humanos o el talento humano es realizar una serie de procedimientos o de pruebas diagnósticos que determinen qué niveles o cuál es la capacidad de esta persona y cuál es el perfil de ese personal que va a ingresar a la empresa. Estamos hablando de pruebas psicotécnicas, pruebas psicológicas, pruebas incluso médicas, para poder establecer si esta persona es apta o no y cuál es el nivel de hostilidad o qué tipo de perfil tiene para la organización. Eso es importante también dejarlo claro. Ahora, ¿qué pasa cuando también hay mucha inseguridad profesional en los trabajadores? Sí. Es necesario, una de las cosas, es necesario aumentar la autoestima. Y para que estas personas puedan, el que tenga un nivel educacional alto no significa que sea menos hostil o más hostil. Necesita inteligencia emocional. Eso. Que no tiene que ver con que sacaste 20 y fuiste summa cum laude en tu posgrado, profesión. un doctorado. Sí. Muchas personas, para mí se les sube el ego más allá de lo que... Y ven a las otras personas por debajo de ellas, entonces se sienten superiores. Al sentirse superiores tratan a los otros de una manera despectiva, de una manera impositiva, autoritaria. Hay estos niveles se ven mucho, más como te expliqué, el liderazgo, cuando hay un líder que es comunicativo, que va a todos de un mismo nivel, los otros líderes van siguiendo el modelo. Ahora, pero los líderes por lo general ocupan altos cargos dentro de la organización, por decirlo así, o al menos es el deber ser. Sí. ¿Qué pasa cuando no es esa persona justamente a la que podemos llevarle en cada momento quejas sobre lo que está haciendo un compañero de trabajo, lo que está haciendo el otro? Porque el líder también tiene sus ocupaciones y quizás entre ellas no esté el atender todos los días este tipo de quejas como que si estuviésemos en un aula de clases. Sí, efectivamente el líder no es el que va a tener toda la carga de este comportamiento hostil. Precisamente viene de la actitud de esa persona que se está sintiendo bajo esa presión laboral de hacer ciertas o canalizar ciertas acciones para evitar que esta ola de hostilidad se cree más grande. De allí la importancia del tema de hoy, cómo hacer para sobrevivir a un Exactamente. ambiente hostil, porque la hostilidad la está percibiendo usted, pero quizás su compañero, la persona que trabaja justo en el escritorio de al lado, no siente tal hostilidad. Entonces, ¿cómo manejar esta situación? Porque evidentemente tiene que ver muchísimo con un tema de percepción, de cómo la persona está percibiendo el ambiente laboral. Numeral Soluciones GB es la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy y a través de la cual le pedimos que también se comuniquen ustedes con nosotros por nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @solucionesgb. Estamos hablando de cómo sobrevivir a un ambiente de trabajo que para usted es hostil. Y digo para usted porque quizás la persona que está justo al lado no lo sienta de esa manera, no lo perciba de ese modo. A lo mejor la cosa es solamente con usted, pero esto está generando pues serias repercusiones en su vida, no solamente laboral, sino que también a veces eso puede llegar a afectar todas sus relaciones a nivel familiar, personal, entre sus amigos, en fin. Hoy estamos hablando con dos especialistas en el área y justamente la pregunta que tenía era ¿cómo influye esta percepción de un ambiente de trabajo hostil en la satisfacción y la motivación del trabajador? Ok, se desmotiva evidentemente. Entonces no quiere ir a trabajar, como tú decías al comenzar, no quiere ya elaborar el trabajo, se le hace cuesta arriba y le cuesta, pues le cuesta. Son personas que dicen, mira, es que no sé qué me pasa, pero no estoy rindiendo como antes. Sí, sí. Sí, el rendimiento de trabajo baja indudablemente, ya las metas que se tenía trazadas para cumplir ya no son las mismas, llega tarde, No le viene importa. desarreglado incluso, muchas veces la gente se levanta y no quiero ir, no me quiero arreglar, no sé ni qué ponerme. De hecho, me ha pasado, hay veces que uno está tan desanimado que no le da ganas ni siquiera, bueno, ¿cómo me visto? ¿Qué me pongo? ¿Cómo me arreglo? ¿Con qué actitud voy a trabajar? Por mí voy en pijama. Sí, exacto. Tal cual. Sí, tal cual. Entonces, esa hostilidad influye en todos los aspectos, incluso que
muchas veces a nivel externo vienes ya cargado por ciertas situaciones familiares y llegas al trabajo con esta intención o esta carga y no terminas de salir con las metas que tienes trazadas. Y eso evidentemente también repercute, Maybeth, en los niveles de productividad de la empresa. Indudablemente. Es esto quizás lo que ha hecho que muchas organizaciones hoy en día estén, digamos, abocadas también a instruir a su personal en este tipo de conocimientos sobre la motivación, sobre lo importante que es generar ambientes sanos de trabajo. Sí, cómo no. Cada vez más. Parece que la situación país ha reducido un poquito este impulso, pero sí, el empresario cada vez más está motivado a entrenar a su personal, a darle herramientas, habilidades, porque definitivamente hay un factor personal muy importante. Hay un factor ambiente que sí impacta, pero como cada persona lo perciba y cada persona tome herramientas para soportar y para manejar esto, puede evolucionar. Porque si mi motivación va a depender de lo que está afuera, entonces depende de si llueve o no llueve que yo esté motivado. Entonces tiene que depender de lo que está dentro, de lo que yo quiero. Evidentemente hay factores externos, pero puedo sobrellevarlo en la medida en que yo esté capacitado, de que yo esté motivado, de que yo tenga una buena actitud, de que yo tenga metas en la vida, que quiera lograr cosas y que esto sea una herramienta para esos logros. Que además esa herramienta es aplicable a cualquier ámbito de nuestra vida y vuelve un poco también a lo que decía Maybeth, porque muchas veces y sobre todo en estas circunstancias nos encontramos con el hecho de que la hostilidad no solamente está en el trabajo, sino que quizás llegamos a la casa y nos encontramos con el hombre o con la mujer, con la pareja que dice, mira, ya no nos está alcanzando el dinero, con los niños que quizás también comienzan a salir mal en clases por cuestiones de etapas, porque papá y mamá quizás ya no están tampoco todo el tiempo que quisieran en la casa porque tienen que salir los dos a trabajar, porque salimos a la calle y pues nos encontramos también con una situación país que genera también mucha incomodidad. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? ¿Cómo está repercutiendo eso también en el clima laboral ideal o esperado a nivel de lo que sería armonía en una empresa? Básicamente enfocándonos a que el líder de la organización tiene que establecer planes o estrategias para que ayuden o aporten a que este empleado o este trabajador sume y se integre más al esquema de evitar ese ambiente hostil. Por ejemplo, si sabemos que como empleadores o como líderes de organizaciones tenemos un ambiente externo hostil, por lo menos dentro de la organización tratar de apoyarnos y hacer un equipo donde podamos hacer planes para planes recreativos con familia, podamos establecer horarios flexibles para el método de compra de alimentos, podamos establecer inversiones para la capacitación de estos empleados y poder crecer y hacer crecer la organización. Y un poco aportar a esa herramienta que les permita un mejor manejo emocional, que al final del día quizás es lo primordial en este caso. Ahora, ¿qué decirle también a estas personas que quizás tenían la expectativa de durar 2 años en la empresa y de repente si no le daban el ascenso, seguir adelante, buscar otro trabajo? Lamentablemente en una situación como esta, muchos no se pueden dar el lujo de decir voy a renunciar, ¿no? En estas circunstancias. Y esto también genera hostilidad desde ese trabajador hacia la empresa, hacia la organización, hacia su situación en general. ¿Cómo trabajar eso? Tiene que fortalecerse personalmente, es necesario para su propia sanidad y es necesario, si decidiste y si tienes que hacerlo, bueno, hazlo con amor, hazlo con gusto. Si no tienes otra opción y esa es la única, encuentra las cosas positivas que tienes de esa opción y ve con una actitud positiva porque desde allí es que puedes generar, si no, restas a ti y a la organización, a todo el que está cerca de ti. Sumándole un poco a lo que decía Betsaida, es importante la pasión, esa pasión que uno tiene por lo que hace, por lo que quiere. Eso influye mucho hoy en día y es el punto diferenciador para cambiar y bajar ese nivel de hostilidad. Porque
mirar lo que estamos haciendo con pasión y convertirlo en algo positivo realmente. Es decir, bueno, estoy trabajando alrededor, tengo personas que tienen chisme, que se quejan, hacer que nuestro entorno sea lo más maravilloso posible, verlos del lado positivo, el para qué yo estoy aquí, el por qué. ¿Será para yo aprender a tener más tolerancia con esta persona que genera chisme? ¿Será para yo aprender a tener más tolerancia con este jefe que me exige más y yo tener más capacidad de obtener metas a más corto plazo? Es decir, hay que trabajar el optimismo. Tal cual. En esas circunstancias. ¿Y cuántas personas logran hacerlo? ¿Cuán fácil es en esa situación de hostilidad, cuando quizás vamos a un trabajo y el jefe está constantemente atacándonos, dando direcciones, digamos, de forma muy autoritaria, cuando poco se reconoce además los logros del trabajador, o cuando el trabajador tiene un esfuerzo extra y pues logra llevar tareas a cabo con un desempeño impecable? ¿Cuán fácil es hacer eso en esas circunstancias? ¿Cuán fácil es retomar esa pasión de la que Maybeth quizás hablaba? A ver, fácil no es. Posible todo, muy posible. ¿Por qué? Porque sigue dependiendo de ti y de tu entusiasmo y de lo que tú quieras. O sea, muchas personas estamos esperando que sea de afuera, que afuera reconozcan que yo lo estoy haciendo bien, pero yo sé que lo hice bien. O sea, yo estoy claro, todos tenemos posibilidad de cometer errores y cuando yo lo veo puedo cambiarlo. O cuando me llama la atención, me dice, mira, por aquí no lo hiciste bien, entonces tengo la posibilidad, bueno, de retomarlo y hacerlo bien. Ahí es donde está el feedback, la retroalimentación de mi trabajo. Ahora, si estas personas no me reconocen, yo me reconozco. Ahí es donde está la autoestima. Ahí es donde yo sé lo que vale mi trabajo. Ahí es donde está mi autorreconocimiento. Ciertamente es válido y es importante el de afuera, pero cuando yo estoy fortalecida, y eso es un trabajo personal, no es un trabajo que va a hacer mi jefe conmigo, es un trabajo que tengo que hacer yo conmigo. Y voy un poco más allá. ¿Existen en nuestro país actualmente o existe algún instrumento jurídico que pueda amparar la existencia de un ambiente laboral sano, donde no haya hostilidad? ¿O es esto algo que solamente queda para la resolución a lo interno de las organizaciones? Hay ahí dentro de la Ley Orgánica del Trabajo, no recuerdo ahorita exactamente el artículo, pero sí establece donde el empleado bajo circunstancias de hostilidad puede incluso demandar a la empresa. Okay. Y por eso es que te traje a acotación hace unos minutos el caso de este acoso laboral o acoso sexual que pudiese estar establecido en algunas ocasiones para ciertos empleados que se sienten bajo ambiente hostil. Exacto. Pero no hay algo donde establezca en la ley que diga lo contrario. Pero muchas empresas, por ejemplo, se ve el caso del bullying, ¿no? Que en este caso, a ese nivel no se llamaría bullying, sino creo que el término es mobbing. Hay que investigarlo un poco más. Pero, ¿cómo hacer en esas circunstancias? ¿Cuál sería, digamos, la forma idónea de comenzar a buscar la solución o la resolución de esos problemas? Bueno, básicamente sería empezar, como dice Betsaida, desde lo personal. Establecer que el ambiente de trabajo sea para ti lo más idóneo. Por ejemplo, escuchar música mientras que trabajo para olvidarme de mi entorno, olvidarme del ego, establecer actividades por escritas de todo lo que yo realizo, de manera tal de cuando el líder o el jefe me exija a mí qué estoy haciendo, yo tener claramente mis roles y mis responsabilidades y mis metas. Organizarse. Organización es importante y tener el control y poder saber que yo como empleada estoy cumpliendo con todos mis roles y todas mis actividades que me exige la organización. Que me exige la organización, pero hay muchísima participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Ya vamos a comenzar a leer parte de estos comentarios para que nos ayuden un poco a aclarar las dudas de la audiencia. Maga Rubén Llanes, nos dice, mis jefes son hostiles y gritan al mandar y abusan de su autoridad en el trabajo. ¿Es frecuente este tipo de situaciones? Sí,
Definitivamente. Aníbal J. Gómez nos dice, hasta el día pude influir cuando no es agradable el trabajo, puede influir. Deuterofobia, rechazo al día lunes, nos dice él. ¿Esto es frecuente encontrarlo entre los trabajadores? Mucho. ¿Por qué? Normalmente el personal siempre ve el lunes como que es un domingo más y le da, o sea, llega tarde. ¿Faltan más los lunes que los días viernes? Sumamente, muchísimo, muchísimo. Incluso las llegadas tardes es más frecuente que la falta, pero sí llegan tarde. Por ejemplo, la entrada es a las 8, llegan a las 8:30 a desayunar y vienen a realizar las actividades netamente a las 9, 9:30 de la mañana. Eso es, bueno, algo en lo que hay que trabajar definitivamente. ¿Cómo hacerlo? Pues justo de eso sobre eso vamos a indagar más adelante. José Enríquez, por ejemplo, nos dice, las pruebas psicotécnicas, a mi parecer, no son el 100% confiables. Se comprobó que personas con problemas de actitud aprobaron. ¿Qué opinan ustedes al respecto? A ver, yo hago pruebas psicotécnicas y depende de lo que el empleador quiera y depende de la prueba que se le haga. Hay muchísimas pruebas psicotécnicas. Ciertamente, tú no vas a averiguar todo en una prueba psicotécnica, eso no es suficiente. Tienes indicios de personalidad, indicios de comportamiento. Aparte de la prueba, hago una entrevista, uno con la prueba, y a mí se me hace muy efectiva. Muy efectiva, o sea, descubro ahí muchísimas cosas, hasta honestidad, agresividad, y les digo que no pasan, por mi prueba no pasa. Preguntan por acá, ¿qué se comprueba con el dibujo que uno tiene que realizar en una prueba psicológica? Y si la persona no sabe dibujar, se pregunta José Enrique. Ok, José, yo sé que se quedan con incógnitas. La prueba de los dibujos habla del inconsciente, entonces no tiene que ver con que sepas dibujar o no sepas dibujar. Ahí se muestra muchísimas cosas que las personas que lo hacen no tienen ni idea de todo lo que me están diciendo con un dibujito. ¿Cuán hostil puede ser un ambiente de trabajo donde todas las personas trabajan justamente bajo amenaza de que los van a votar? Altísimo, muy alto. Precisamente porque tienen esa amenaza de que, bueno, si no cumples con las metas, vas para afuera. Te hago la carta de renuncia, porque en muchos ambientes o en muchas organizaciones te llevan de una vez la carta de renuncia solamente para que tú la firmes, ni siquiera tú la redactas. ¿Y cuán legal es eso? Eso es totalmente ilegal. De hecho, eso es básicamente forma parte de un acoso al trabajador para que tú renuncies. Una causal de despido indirecto, inclusive. Totalmente. Que se pudiera denunciar ante los organismos correspondientes, la Inspectoría del Trabajo. En fin, otro tema del que ya también hemos hablado en otras ocasiones en el programa. Luis B. Bermúdez dice, ¿qué hacer cuando el gerente recurre a la hostilidad contra un trabajador para buscar calificación de despido? Wow, el que está haciendo la hostilidad es el gerente para buscar calificación de despido. No veo cómo cuadra eso allí, ¿no? Al final... Supongo que el gerente, lo que quiere decir esta persona es que el gerente busca provocar al trabajador para que el trabajador dé alguna causa de despido. Sí, bueno, por ejemplo, una exigencia de actividades que no le competen al trabajador y él no la cumple y entonces le hace una amonestación por escrita. 3 amonestaciones por escrita pudiesen ser causal de despido con calificación ante el Ministerio del Trabajo. Entonces, muchas veces las exigencias inapropiadas de un gerente o de un líder hacia ese trabajador hacen que quede presionado obviamente el empleado y se ve en esa hostilidad, bueno, o renuncio o cumplo con las actividades o esta persona me va a seguir dando cartas de amonestaciones para poder ir por la vía legal y hacer la calificación que le compete ante el Ministerio del Trabajo. Rubén también pregunta por acá, ¿cómo hago para dar un ejemplo positivo en un ambiente hostil, para mejorar el ambiente hostil? Ok, una de las cosas que yo puedo hacer dentro de una organización donde hay un ambiente hostil para mejorar es dando mi ejemplo, actitudes positivas, reconocimiento, o sea, porque no tengo que ser jefe para reconocer al otro.
buena comunicación, ¿sabes? Ser amable, ser cortés. Eso es parte de un ambiente positivo y un ambiente que donde no está funcionando la hostilidad. Ahora, si yo me mezclo, si a mí me gritan y yo sigo gritando, quizás lo que estaba queriendo decir a esta persona es que el gerente lo estaba provocando hostilidad. Ahora, si me está gritando y yo respondo con gritos, entonces esto no hay quien lo pare. Claro. Y entonces al final la actitud depende de mí. Si mi jefe me grita, de alguna manera al yo gritar estoy creando un conflicto, esto no para. Un conflicto, alguien grita, otro grita, entonces va subiendo y va subiendo. Y además es una situación que termina afectando a todo el entorno, Sí. a toda la oficina en muchas ocasiones. Por ejemplo, por acá dice @LuisEmui, ¿cómo puedo hacer cuando una compañera ofende a los trabajadores y no entiende que eso no debe hacerse, incluso los denigra? Yo pienso que como compañero de trabajo yo puedo llamarla a capítulos fuera del ambiente laboral personalmente y darle a conocer lo que yo estoy observando. Yo estoy observando que tú estás haciendo tal situación. Claro, muchas veces uno se cohíbe porque, bueno, yo tengo una relación con esta persona y esta persona, entonces, si yo le digo esto, entonces la va a agarrar conmigo. Puede suceder eso. Pero si yo estoy viendo eso, lo ideal es que yo se lo haga notar. Muchas veces las personas están cegadas, no se dan cuenta que están agrediendo, no se dan cuenta, porque es su forma natural de funcionar, lo hacen con todo el mundo. Entonces, no se dan cuenta y lo siguen haciendo. Entonces, ¿por qué no nos enseñan quizás a comunicarnos de otra forma? Ajá, y no hay quien le diga, ¿dónde está? No hay quien le diga, mira, lo que estás haciendo me está afectando, me está haciendo sentir mal. Ahora, ¿cómo decírselo a alguien que toda su vida se ha comunicado de esa manera? ¿Cómo hacer entrar en razón a una persona así? O sea, mi labor o la labor de las otras personas no es hacerle entrar en razón. Nadie va a hacer que el otro cambie. Yo no voy a hacer que tú cambies si tú te estás comportando de una manera irrespetuosa. Yo lo que puedo hacer es decirte, ponerte un límite, y hacerte notar que tu comportamiento me está haciendo sentir mal. O sea, porque ese es tu comportamiento. Y te comportas así con todas las personas. Pero alguien se lo tiene que hacer saber. Muchas veces las personas no cambian o a lo mejor no le interesa cambiar. Bueno, si no me interesa tu amistad, bueno, si no quieres que te agreda, bueno, pero yo te pongo un límite, no quiero seguir una amistad contigo, te saludo, hola y ya, ¿por qué? Porque me estás agrediendo y yo no quiero ser agredida. Entonces, si es en el ambiente laboral, yo no puedo evitar comunicarme con esa persona, empiezo a usar palabras cortas. Sí, mira, me estás pidiendo un trabajo, sí, ya te lo entrego, en 5 minutos te lo doy, y ya busco tener la menor comunicación para evitar que el otro se agarre de situaciones para agredir. Y tomar una actitud a través de la cual pues se eviten al máximo los roces con esa persona, La por cordialidad. ejemplo. La cordialidad. Un refrán muy conocido, lo cortés no quita lo valiente. El hecho de que tú le sonríes a una persona no quiere decir que vas a ser la mejor amiga de ella. No en todos los trabajos tenemos que tener amistades. Si bien es cierto, en muchas ocasiones tú encuentras amigos fraternos que haces y lo llevas de por vida, pero en otros solamente vas a limitarte a tener una amistad laboral únicamente. Por aquí hay una pregunta bien interesante y con la que quizás muchísimas personas se identifican. Rubén pregunta, ¿qué se puede hacer en casos donde haya muchas chismosas? Trabajo con mujeres y se forman chismes y malentendidos. Bueno, Esto es algo muy frecuente en cualquier tipo de organización. Bueno, en el caso de José Manuel, ¿fue que es? Rubén. Es no seguir el chisme, es parar el chisme allí. O sea, me están llegando un chisme y yo le digo, mira, yo no escucho chisme, vamos a cambiar la conversación, vamos a hablar de otra cosa, para no seguir dándole cuerda a este. Y cuando tú lo paras, ya no sigue para otro lado. Por aquí también nos pregunta Luis Carlos Verde y es algo que vamos a responder luego de esta pausa. ¿Es recomendable trabajar con una pareja o expareja? ¿Cuán hostil puede ser la situación cuando de repente también se lleva los problemas de la casa
al trabajo o los del trabajo a la casa. Ya veremos. Según un estudio realizado en la Universidad de Tel Aviv dirigido por Ari Shirom, encuentra la relación que existe entre el ambiente de trabajo y la salud de las personas. Para esto, estudiaron a 820 adultos. Ellos laboraban en Israel, en áreas de finanzas, seguros, oficinas de gobierno, instituciones de salud y fábricas, con un promedio de 8.8 horas al día. Un tercio eran mujeres. Adquirieron datos de los exámenes periódicos que recibían y de un cuestionario sobre la presión laboral a la que estaban sujetos, la carga de trabajo, su relación con los compañeros y supervisores, su grado de autonomía en el trabajo y recibían apoyo de parte de sus jefes. El ambiente pesado está relacionado con el riesgo y muestra evidencias que con una red social de apoyo en el trabajo disminuye el estrés y favorece la buena salud. Por otro lado, estar expuesto a ambientes hostiles constantemente contribuye a la depresión, la mala salud y el riesgo de morir. La pregunta también que muchos se harán, ¿se puede o no, o se debe, o quizás hasta qué punto no trabajar con la pareja o la expareja? Bueno, eso depende. Depende de la pareja. Yo tengo clientes que son pareja y hicieron su organización y cada uno tiene su rol y uno no se mete en el tema del otro, se acompañan, se piden opinión, pero también hay parejas que están trabajando y se divorcian. O sea, depende de... Es cuestión de saber poner límites. Sí, sí. Y también el rol del trabajo es distinto al de la pareja. Entonces muchas veces se puede mezclar, ahí puede haber situaciones porque uno, como pareja, tú esperas cosas de tu pareja y es un rol de pareja. Entonces en el trabajo es una organización, es unas metas que cumplir. El hombre tiene una visión distinta que la mujer, entonces yo he escuchado hombres que, mira, dame tales cosas, y la mujer se siente, bueno, y no me dijiste mi amor, y sabes, no utilizaron las palabras cariñosas que se utilizan en la pareja y se sienten afectadas. Entonces, hay que investigar, y eso sucede en la relación, qué es lo que cada uno quiere y si es viable estar en una organización juntos. Es ideal porque al final los dos tienen un mismo objetivo. Están remando para el mismo lado. Sí, están remando hacia el mismo sitio. @JH Gráfico también dice, todos son jefes, pero no todos son líderes. Para eso tenemos el término competencia. Quien quiera ser jefe, que sea primero líder. Esto es bastante importante, ojalá se aplicara quizás en todos los casos. Fausto también nos dice por acá, ¿qué consideración merecen empleados públicos que trabajan en condiciones inadecuadas y obligados a tener una afiliación política? Eso es muy común, pero básicamente se pudiese definir en donde la inteligencia emocional está muy relacionada como lo que decía Betsy hace unos minutos. ¿Cuán fácil es en esos casos ser optimista, verle el lado positivo a las cosas? No es tan fácil porque estás obligado y coaccionado a estar en un trabajo donde te lleva a cumplir con ciertos objetivos políticos o ciertos objetivos de ideales. Con los que quizás no comulgas realmente. Exactamente, muchas veces no se comulga con... Y eso genera cierto rechazo, cierta hostilidad. Mucha hostilidad. Evidentemente que también tiene sus repercusiones a nivel física y emocional, mental, entiendo. Sí, sí. Todo esto tiene repercusiones, claro, todo es personal, pero sí tiene repercusiones emocionales, físicas y de salud. ¿Cómo cuáles? Bueno, hay enfermedades como la gastritis, úlceras, hay muchas enfermedades que pueden denominarse laborales, que a veces no podemos determinar específicamente causa y consecuencia, como por ejemplo una hernia porque levanto un peso. Pero ciertamente todo lo que está sucediendo, como yo maneje mis emocionalidades, mis emociones en el ámbito no solo laboral, personal, de relaciones, eso impacta en mi salud física.
Lo cortés no quita lo valiente, decía Maybeth hace unos minutos, pero yo quisiera saber, ¿significa esto que en caso de que nosotros tengamos una relación un poco hostil con algún otro compañero de trabajo, con el jefe inclusive, es con esa persona con quien debemos en principio tratar el problema y no ir a andar regando la situación con el compañero de al lado, con el que viene solo los fines de semana, en fin? Efectivamente, la comunicación directa y eficaz con esa persona va a ser indudablemente el cambio para yo poder bajar los niveles de hostilidad, porque yo le voy a hacer saber como consejo, no lo voy a hacer cambiar, pero como decía Betsaida, aconsejar que me está afectando esa situación por el cual yo me siento mal, es lo que va a hacer que este nivel de hostilidad cambie. ¿Qué pasa si esa persona que nos está agrediendo se niega a escucharnos? ¿Qué podemos hacer? Hay que buscar estrategias, hay que ser estratégico, hay que buscar una comunicación que sea asertiva. Si yo no tengo esa competencia, tengo que buscar un apoyo para que me apoye a crear una conversación antes de ir a esa persona para ir a una efectividad. O sea, no en la búsqueda de que el otro cambie, sino en la búsqueda de que el otro entienda lo que está haciendo en función de mí. O sea, lo que está creando, cómo está impactando su forma de comunicarse en mí y muy posiblemente en otras personas. Pero como tú muy bien dices, no voy a ir a otras personas, a la que tengo que ir es a la persona que me está afectando. ¿Y qué hacer si no hay entendimiento? ¿Qué herramientas o qué técnicas podemos aplicar para nosotros tratar de mantenernos lo más centrados posible en ese ambiente de trabajo que quizás es un poco tóxico para nosotros? Básicamente alejarnos de las personas efectivamente que se quejan diariamente, establecer una lista de actividades que nosotros nos mantengamos ocupados en ellas. Organizarnos. Organización, en base al trabajo que realmente nos compete. Efectivamente. No estar haciéndole el trabajo al otro y tratar de hacer no más trabajo del que realmente debemos hacer. Que el puesto de trabajo esté adecuado y con objetos que nos generen un ambiente armónico. Es bueno personalizar el ambiente de trabajo. Así usted tenga una sillita chiquitita, una mesita chiquitita o una repisita en el lugar donde esté, es bueno de repente allí poner quizás la foto de la familia. Algo que te identifique, que te haga a ti un clima armónico. Y que sea un recordatorio del por qué estás allí. Tal cual. Tal cual. De ese aspecto positivo. Exactamente. Otro punto importante sería establecer la relación de actividades con el jefe. Okay. Creo que ya lo había dicho anteriormente, dar un esquema o un informe de todo lo que yo he hecho diariamente, semanalmente o mensualmente para establecer que yo he cumplido con las metas efectivamente. También es importante manejar, obviamente, lo que es la inteligencia emocional. Sí. ¿Cómo comenzar a hacer eso para terminar? Ok, hay maneras de capacitarse, pero muchas veces lo más importante para mí es entender que yo tengo unas emociones y que hay cosas que despiertan esas emociones y no dejarme llevar y esas emociones terminar agrediendo al otro. Porque muchas veces hay algo que me molesta y como no estoy consciente, no estoy alerta de mí, de lo que está pasando conmigo, entonces lo exteriorizo. Así es. Y lo exteriorizo sin importar a quién me lleve por delante. Entonces es darme cuenta de que eso me está pasando a mí, no es sin descalificar lo que me está sucediendo, la emoción que me está pasando, alerta, decir, bueno, ahorita tengo mucha rabia. Pero bueno, no lo voy a pagar con el primero que salga insultándolo. Entonces, pero darme cuenta y a sentir, bueno, estoy molesta y qué voy a hacer con esta molestia. Muchísimas gracias por estos importantísimos consejos, tips que les dejamos a ustedes para que también entonces los pongan en práctica al momento de encontrarse en una situación de hostilidad en el lugar de trabajo donde se estén desempeñando. Muchísimas gracias por habernos acompañado a ustedes y por supuesto también a toda nuestra audiencia, como todas las mañanas, muy participativa hoy, como siempre, a través de nuestras redes sociales. Me despido, recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Los dejo con las mujeres en todo. No olvide tomar en cuenta estas recomendaciones para mantener armonía.
Chao.